breve introducción de lo que significó traer la muestra para Mar del Plata y después le voy a dar paso a quien realmente sabe de historia para que nos ilustre y nos acompañe, digamos, con el contexto histórico de estas cartas. Como la mayoría de ustedes saben, porque son todos amigos, yo estoy trabajando en la dirección de museos en Mar del Plata y hasta septiembre del año pasado estuve a cargo exclusivamente del Museo Municipal José Hernández. Tengo amigos que han ido a visitarlo también. Y bueno, surge la posibilidad de hacerme cargo de la coordinación de los 6 museos, que es lo que estoy haciendo ahora. Y en esa coordinación surge un día una charla con Walter y también con Raúl en un acto oficial, porque hoy ya me cargaron, me dijeron, estás más acá que en Mar del Plata. Y bueno, en esa charla yo les comento de la existencia de estas cartas en el Museo José Hernández. Walter tuvo la inteligente propuesta de traer las cartas para Dorrego, con lo cual se cumplieron todos los trámites administrativos correspondientes entre la Dirección de Cultura y Educación de Coronel Dorrego con la Secretaría de Cultura de Mar del Plata. Y bueno, y de ahí después ya fue tarea mía, ¿no? Hablar con el Secretario de Cultura para expresarle que era prácticamente un pedido personal. Que las cartas no habían salido nunca de Mar del Plata. De hecho, creo que hasta ahí se enteró mi secretario que estaban las cartas en Mar del Plata. Y les dije que yo me comprometía al traslado, a cuidarlas, a hacer todo lo necesario para que las cartas estuvieran en el lugar correcto. Y así fue que, bueno, nos autorizó, y esta muestra que estuvo expuesta en el Museo José Hernández en el 2014 se trasladó ayer hasta Coronel Dorrego. Un poco lo que le comentaba ayer a Silvio y lo que comentaba recién en la radio. Quién sabe cuántas leguas tendrán estas cartas, ¿no? Y le sumamos los 700 y pico de kilómetros que van a tener después de haber estado en Coronel Dorrego. No es casual que las muestras estén acá. En oportunidad de encontrarme con personas que ahora ocupan, digamos, lugares de gestión en la ciudad, que fueron compañeros míos de colegio, como Fernando, por ejemplo, que me dio mucho gusto verlo. Me encontré con Ariel Rodríguez y bueno, dice, a mí me gustaría que algún día todos los que se fueron de Dorrego pudieran hacer cosas por la ciudad, y me pareció una buenísima propuesta, y a pesar de que no la oficializó, yo ya arranco. Mi idea es colaborar con Coronel Dorrego todo lo que se pueda. De hecho, ya le estuve ofreciendo otras muestras a Walter para otros espacios. Y bueno, y que digamos que cruzar la frontera de la distancia y hacer cosas en conjunto, que me parece muy bueno. De hecho, la Dirección de Cultura de Coronel Dorrego también ha colaborado en actividades que nosotros hemos realizado a través de la autorización de Raúl, el intendente. Así que bueno, a mí me queda agradecer esta posibilidad. Estoy dispuesta a cualquier pregunta que quieran hacer, y si no, le damos una razón. Muchas gracias. Sí, te toca arrancar. En principio, señalar algo muy interesante, que es que por ahí Andrea no lo puede decir porque sería un poco de autopromoción, pero los que conocemos la importancia que tiene el Museo José Hernández de Mar del Plata, que más precisamente está ubicado en Sierra de los Padres, ¿no? Y es algo con mucha historia, ¿no? Es un lugar muy significativo para la provincia de Buenos Aires, más allá de estar el museo, ¿no? Es un lugar con historia a la cual se le va agregando historia constantemente a partir de lo que puede ofrecer. Y el patrimonio, el valor del patrimonio que hoy tenemos la oportunidad de tener en el Museo de Dorrego, creo que es incalculable. A veces no nos damos cuenta o no dimensionamos, porque miramos, son 4 o 6 hojas, ¿no? Amarillentas, con garabatos, ¿no? Pero con
garabatos que terminan siendo palabras muy significativas en tiempos muy importantes para la Argentina, ¿no? Porque las cartas abarcan prácticamente desde 1818 a 1875. Parecería un pequeño periodo de tiempo de la Argentina, pero en un país como el nuestro, tan joven, y en las circunstancias que se fueron dando en esos años, ¿no? desde 1816 hasta 1870, 1875, significa mucho, ¿no? Antes de hablar un poco del contexto histórico, sería bueno hablar un poco de la importancia de las cartas en la historia de la humanidad, ¿no? Quien haya alguna vez pasado por acá, en algún octubre, habrá escuchado sobre todo un señor que se llamaba Alberto Merlo, que cantaba sí, capitán, llegaremos, dijo el chasqui justo Ayala. Bueno, en los bastos de algún chasqui, en el baúl de algún inmigrante, en la valija de algún viajero, en los papeles ordenados de algún estadista, de algún político, ¿no? Ni hablar de Mitre, Sarmiento o Alberdi, o en los papeles desordenados de perdidos de algunas familias, aparecen las cartas con significación en la historia, ¿no? La carta ha sido desde tiempos inmemoriales una fuente muy importante para escribir la historia, para reconstruir la historia. Porque a veces la intencionalidad de la carta no es precisamente dar a conocer historias, sino que una vez aparecidas, porque generalmente la carta no es un elemento para ser público, salvo que quien se dirija mediante una correspondencia la haga al presidente, al gobernador, al intendente, a un diputado, a una persona de renombre. Pero cuando son cartas entre pares, entre familiares o entre colegas, cuando fueron adquiriendo visibilidad, y esto no es un patrimonio de la Argentina, sino es un patrimonio de la historia universal, esas cartas comienzan a hablar y a decir mucho. La historia argentina, tenemos muchos puntos de arranque, ¿no? Todos fuimos testigos hace unos años, con motivo de los dos bicentenarios, ¿no? El bicentenario de la Revolución de Mayo y el bicentenario de la Independencia, que tomábamos como punto de partida de la argentinidad 1810. Bueno, son todos temas discutibles y resueltos, pero lo que hay sí es una referencia muy marcada del año 1602, aquel viejo poema del barco Centenera, que era Argentina, ¿no? Y ahí ya comienza a hablarse de la Argentina como un colectivo, como un relato histórico de un lugar en el mundo donde las personas que van a vivir ya comienzan a denominarse argentinos, por más que de 1602 a 1852, 53, pero sobre todo 1860, cuando se empieza a utilizar ya el vocablo de la República Argentina y a definirlos como argentinos, pasa mucho tiempo, pero ya en la esencia, ¿no? en la raíz histórica, ya estaba un poco la esencia de lo que era la Argentina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro origen histórico es un poema, ¿no? Entonces, ahí comienzan nuestros aciertos, nuestras contradicciones, nuestras discusiones, a veces de hacia dónde vamos y qué somos. Muchas veces lo buscamos en la metafísica, en la filosofía, y no lo arraigamos en la tierra y en la historia. Y entonces ahí las cartas comienzan a tener un valor preponderante. La carta, como hecho de escritura, resulta para los especialistas muy difícil de clasificar. ¿Qué es una carta? ¿No? Porque podemos tomar una carta de un estadista donde reclama ciertas cosas, podemos agarrar la carta de un jurisconsulto, ¿no? de aquellos que teníamos en el siglo XIX, y va a decir, bueno, es un texto legal. Podemos agarrar una carta de amor y termina siendo algo poético y algo literario. Podemos agarrar una carta que hable de ciertas definiciones con respecto a un paisaje, ¿no? Sobre todo las cartas de los famosos viajeros que recorrieron nuestra patria describiendo lo que era nuestro país. Es difícil encasillarla en un determinado género, ¿no?
Pero indudablemente que más allá de un encasillamiento en un género determinado, la carta tiene para la construcción histórica un valor fundamental. Como decía, la mayoría de las cartas han sido destinadas al ámbito privado, ¿no? Y alcanzan a veces un nivel de complejidad, invención propio de la literatura, ¿no? Y después termina siendo una publicidad extendida. No sé si recuerdan, pero hace poco, muy poco, poco, estoy hablando de unos 10 años, apareció un libro precisamente sobre José de San Martín, escrito por Hamilton, que es un periodista tucumano, donde a través de una carta de la abuela de Marcelo Torcuato de Alvear, el segundo presidente radical, ella decía que San Martín era hijo de Diego de Alvear y no de San Martín, y que había sido criado por la familia. Bueno, y eso revolucionó un poco a los sanmartinianos puros, ¿no? Aquellos que comenzaron a decir cómo San Martín es hijo de Alvear, se odiaba con Carlos María de Alvear, ahí debe ser el odio que se tenían porque sabía que era medio hermano. Bueno, quedó en la nebulosa, no hay digamos, no hay hoy una certificación fehaciente si lo que decía o uno de los integrantes de la familia de Alvear era realmente cierto. Ahí tenemos un ejemplo de cómo una carta puede cambiar el curso de una historia, ¿no? Ni más ni menos que el origen del padre de nuestra patria, ¿no? Porque de eso no vamos a tener discusión de quién es nuestro padre ahora, ¿no? A esta altura de la historia de la Argentina. O cartas que tienen además un sentido muy profundo de ciertos valores de época con momentos trágicos. La carta de Manuel Dorrego a sus hijas antes del fusilamiento, además de lo trágico de una persona que sabe que en minutos va a ser fusilado, también demuestra cómo hasta el último momento de su vida sigue fiel a sus creencias, no solo políticas sino religiosas, porque él termina invocando a Dios. O también en ese episodio las cartas de los unitarios que le decían a Lavalle, que tan equivocada no estuvo Ernesto Sábato cuando lo denominó la espada sin cabeza, que le decían no ahorre sangre, tome el toro por las astas y corte el problema de raíz, fusile a Dorrego, ¿no? Palabra más, palabra menos, se le decía a Carlos del Carril y demás, le iban diciendo a Lavalle para que lo fusilara a Dorrego. Ahí hay un momento donde la carta aparece como un protagonista fundamental de la historia. Una carta de José Hernández a Míguez, el editor de la segunda edición del Martín Fierro, aclara finalmente lo que José Hernández hizo con el Martín Fierro, ¿no? Porque hay muchas discusiones, qué quiso hacer, qué quiso representar, de dónde sacó, lo inventó, copió. Bueno, ahí en esa carta, que termina siendo el prólogo del libro, pero que era la carta al editor cuando le dice: le mando, amigo Míguez, la vuelta del Martín Fierro, queda esclarecido finalmente lo que José Hernández pensaba sobre el Martín Fierro. Y así tenemos muchos ejemplos de la carta. Muchos la consideran un diálogo, y a veces un diálogo inconcluso, porque pregunto, como dorreguenses, ¿a quién no le gustaría encontrar las cartas que Iribarne le escribió a Yupanqui, ¿no? Tenemos 6 o 7, me parece que son las cartas que se han rescatado que Atahualpa Yupanqui le escribió a Iribarne. Pero ¿qué le habrá escrito Iribarne a Yupanqui para que lo tratara con tanta consideración, que lo estimara tanto, no solo personalmente sino intelectualmente, que es lo más importante? Porque el cariño personal creo que es fácil de conseguir cuando hay empatía, pero el respeto intelectual de una persona, de una personalidad de la talla de Hernández, que lo trataba de un igual a Iribarne, bueno, ahí nos falta la otra parte del diálogo, porque realmente una carta siempre merece una respuesta, ¿no? Y sobre todo si es una carta de amor, ¿no?
hay que contestarla. Acá mismo hay una carta de Luis Acosta García dedicada a Ángel Pedroni, su gran amigo, ¿no? Donde le cuenta algunas cosas y también donde deja volar un poco la imaginación de un artista de la talla de Luis Acosta García. También en este museo está una carta dirigida a todos, de Luis Domingo Vero, diciendo cómo escribió Estación de Vías Muertas, ¿no? Un día lo trajo Rosalía Baiza, no sé dónde lo habrá sentado, si en allá o en el lugar donde, en alguno de estas mesas del museo, y Luis Domingo Vero escribió de puño y letra cómo hizo la famosa Estación de Vías Muertas. Y esa es una carta sin destinatario, pero con muchos destinatarios, que no somos todos, ¿no? Él escribe, dice, bueno, hice dedo, me llevó Montero, el camionero, cuando llegamos al cruce de Faro me dice, esta es una estación de vía muerta. Y ahí nació la famosa estación de vía muerta. Obviamente que contado con el vuelo poético que tenía Luis Domingo. Porque en definitiva una carta que hace, comunica todo, absolutamente todo. Es decir, nada de lo humano se le escapa a una carta, desde las ideas trascendentales hasta los detalles más nimios. Vamos con un ejemplo de alguien que nosotros queremos mucho, Atahualpa Yupanqui. En las famosas cartas a Nenet son 366 cartas que él escribe en su derrotero por el mundo, desde la década del 40 hasta los años 60, donde prácticamente se afinca en forma más definitiva en París, y le hablaba desde las cosas más trascendentales hasta que mirara la bujía del Citroën 13B que tenía Atahualpa Yupanqui, ¿no? El año pasado ustedes conocieron a Alcoya, ¿no? Y hablaba de cosas sobre cómo iba Alcoyita en la escuela, si había estudiado o no, y le hablaba de cosas muy importantes, aquello de haber cantado con Edith Piaf, de haber ido a ver la Sinfónica a Moscú, porque Atahualpa tenía esas cosas, ¿no? Que era capaz de tomarse un avión para ir a escuchar una orquesta a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Eso es en definitiva lo que puede ser una carta. Dice, habla de todo, de todo lo humano, ¿no? Porque como siempre digo, todas las cocinas son iguales, ¿no? En las cocinas de nuestra casa todos terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Por más encumbrados que seamos, o por más inteligentes o más alumbrados que habramos estado en la vida por haber ido a la universidad o no, terminamos hablando de las mismas cosas. Bueno, y una carta es eso también, ¿no? Está en lo cotidiano. Y la carta además requiere de un cuidado especial, que es el léxico, la sintaxis, ¿no? Bartolomé Mitre se burló ni más ni menos de Juan Bautista Alberdi, porque Alberdi, las primeras cartas que escribe cuando los Heredia lo mandan de Tucumán a Buenos Aires a estudiar, escribía con faltas de ortografía, ¿no? Piensen ustedes que hasta los primeros años del siglo XX, hasta que Irigoyen nos puso el guardapolvo blanco a todos para ir a la escuela, era muy poca la gente que sabía leer y escribir, por más que estaba aprobada la educación primaria y obligatoria desde 1884. Entonces era probable que una mente tan brillante para la historia de la patria como Juan Bautista Alberdi, a los 15, 16, 17 años tuviera faltas de ortografía. Y en una discusión política que no se la podía ganar, Mitre, viejo zorro, ¿qué hizo? Sacó una carta y lo empezó a ridiculizar porque había escrito con algunas faltas de ortografía. En definitiva, hay las grandes cartas de nuestra historia, ¿no? De la historia argentina, aún estas que por ahí no se refieren a estas 4 que nosotros tenemos el honor de hoy tener los manuscritos acá, que no hablen de cosas trascendentes, de personajes realmente importantes de nuestra historia, pero todas las cartas hablan sobre núcleos centrales de la historia argentina. Por lo menos tenemos en nuestra historia cartas que hablan de temas centrales de nuestra historia, de su problemática, ¿no? de los conflictos generacionales, de cosas que se van heredando de una generación a otra, ¿no? Y que aún las distintas formas de gobierno y organización que ha tenido nuestra patria no han podido aún resolver.
En definitiva, bueno, el valor que tiene una carta está dado muchas veces por el valor que nosotros le podemos dar en la actualidad, o que las generaciones, a medida que se fueron rescatando esas cartas, le fueron dando, ¿no? Porque quien hizo la carta generalmente no la hizo para que trascendiera, salvo que presentara alguna carta que a veces terminan siendo como una verdadera estocada en nuestro corazón, como la carta de Favaloro, ¿no? Cuando se despide, que es todavía una deuda pendiente, ¿no? Se me ocurre como una de las cartas, o también otra carta sin destinatario, que muchos lo llaman el testamento político, ¿no? Cuando Leandro Alem escribe su carta final, toma el Mateo desde el Club Progreso y se termina suicidando, ¿no? Y ahí también deja un testimonio terrible hacia el futuro o hacia el no futuro que él no veía, porque es la decepción de un hombre brillante que termina quitándose la vida ante lo que él considera que ya no podía hacer nada, ¿no? Que ya no podía hacer nada, ¿no? Su última batalla, una de sus últimas batallas había sido en contra de la federalización de Buenos Aires en 1880, y después, bueno, desaveniencia y demás, termina quitándose la vida. Estas 4 cartas, esta maravilla, repito, que tenemos el honor de tener hoy, gracias a Andrea, aquí en el museo, en nuestro museo regional, abarcan un periodo importante de nuestra historia, ¿no? Tenemos la de José de San Martín, que está fechada el 4 de septiembre de 1816. Si hacemos un poquitito de memoria, 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Esta carta que San Martín le escribe al comandante del parque de artillería, ¿no? Hablando de temas netamente militares, comparada con las que unos meses antes San Martín le había escrito a Godoy Cruz, donde decía, no en un tono tan coloquial como el que voy a decir, voy a utilizar yo, che loco, declare la independencia porque yo tengo que cruzar los Andes y en nombre de quién voy a ir, ¿no? Porque esa básicamente el apuro y el sector independentista en el Congreso de Tucumán, que encabezaba San Martín, Belgrano, pero sobre todo San Martín, la urgencia de San Martín, ¿cuál era? Ella tenía su famoso plan continental diseñado, esperaba que la Argentina sea un país libre, que Pueyrredón lo habilitara, ¿no? Porque también esta carta es de unos días posteriores al encuentro de Pueyrredón con San Martín, donde Pueyrredón compromete como director supremo, ¿no? Especie de presidente de la República en ese entonces, le compromete lo poco que tenía para ayudar. Y San Martín, bueno, ya le había escrito a Godoy Cruz, que era su diputado, San Martín era gobernador de Cuyo en esa época, que apurara los trámites de la declaración de independencia. Ya había pasado, la Argentina ya, las Provincias Unidas, mejor dicho, habían declarado la independencia, y San Martín ya ahora estaba ocupado en otros menesteres, y vaya que menesteres, en organizar el ejército de los Andes. Y esa es la trascendencia de esa carta. La otra de... Disculpame sí. que te interrumpa para agregarle a esto que sí, vos sí, estás contando. El comisario occidental de guerra que él hace mención en esa carta era nada menos que Manuel Escalada. Claro. Era su cuñado. Claro. Estaba el reemplazo de, creo que se llama Mariano Necochea. Claro. Y en realidad lo que él está haciendo en esta carta, cuando habla del angustioso tiempo que pueda restarles, está pidiendo armamentos. Armamentos para viajar. Para el cruce de los Andes, el cuñado. Otra de las cartas, que es del 18, es de la segunda etapa de Manuel Belgrano al frente del Ejército del Norte. Manuel Belgrano tiene una primera etapa en el Ejército del Norte donde logra las 2 victorias, para muchos, incluido el propio general San Martín, más importantes de la Guerra de la Independencia: Salta y Tucumán, que son 2 grandes desobediencias de Belgrano, que a veces nosotros lo presentamos como un tibio, timorato, terminó siendo el más rebelde de todos, porque en contra de lo que le decía el gobierno, él termina bajando a Tucumán y comienza la ofensiva. Batalla de Tucumán, batalla de Salta. Después, pobre Belgrano, termina juzgado y vuelve en el 18 ya con un ejército del norte con no tanta actividad, porque ya el paso previo de San Martín por el ejército del norte, reemplazando a Belgrano en la primera etapa,
había convencido que la ruta del norte era imposible recuperar el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, y de esa manera llegar a Perú, y entonces se estableció la guerra de guerrillas con Güemes. En esta época puntualmente las republiquetas, ¿no? Era un caos, una anarquía, donde cada uno se levantaba caudillo y establecía una especie de independencia. Bueno, y son los últimos años de Belgrano, ya está muy enfermo. Belgrano va a morir el 20 de junio de 1820, y esta carta es del 13 de diciembre en Tucumán de 1818, ¿no? Y está dirigida a don Miguel Pérez Padilla. Don Miguel Pérez Padilla estaba desde los primeros tiempos de Belgrano buscando que lo reconocieran, estaba buscando un reconocimiento por sus servicios a la República y a la Guerra de la Independencia. Y esta es una carta donde habla fundamentalmente de una organización de aspectos, digamos, logísticos para el campamento que tenían en Tucumán. Y después una carta que tiene que ver con nuestra zona, de Juan Manuel de Rosas. Es una carta fechada en Río Colorado, el 17 de junio de 1833, cuando Rosas deja su primer gobierno y realiza lo que llamamos campaña al desierto. Es también una etapa muy interesante en la vida política de Rosas, porque él se retira de la escena, él físicamente, pero no el rosismo. Entonces comienza la lucha entre los federales, y donde una mediadora del poder importante en la historia argentina, ¿no? Creo que las mujeres en la historia argentina hubo 3 grandes mediadoras del poder: Mariquita Sánchez de Tonso, Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, y Eva Perón, obviamente. Y Encarnación Escurra se encargó de cuidarle la quinta política a Rosas en ese momento. Y Rosas habla en esta carta dirigida a Felipe Escadret, que era el comandante de la goleta San Martín, sobre también aspectos que hacen a la utilización del río Colorado. Ya está la fortaleza protectora argentina, lo que va a ser Bahía Blanca. Ya andamos nosotros por acá, porque está comprobado que en parte de lo que es el partido de Coronel Dorrego pastaban durante esos años las caballadas de la fortaleza protectora argentina. Bueno, y se habla fundamentalmente eso de Bahía Blanca, del Napostá, del río Colorado, ¿no? de cómo unir la fortaleza protectora argentina con la población más antigua que tenemos hacia el sur de la época colonial, que es Carmen de Patagones, ¿no? Que si alguno lo conoce debe reconocer el valor histórico que tiene, sobre todo el casco histórico de Carmen de Patagones. Bueno, y Rosas en el río Colorado, en ese mismo lugar donde lo visitó Darwin, ¿no? Y dijo, estaba sentado en una cabeza de vaca, no entendía nada Darwin, ¿no? Y hay mucho de esa época que tiene que ver con nosotros, porque se avista Montermoso por primera vez, ¿no? Ya hablan de lo que es Montermoso, y fundamentalmente la otra forma de enfrentar la cuestión de la frontera, porque Rosas, a diferencia de lo que después va a ser Roca, que va a ser un verdadero genocidio, tenía una política de indios amigos, de negociar con el aborigen, ¿no? de respetar a ciertas naciones aborígenes, a ciertos caciques y caudillos de los pueblos originarios. Era otra forma de encarar. Y la otra carta, la de Nicolás Avellaneda, presidente de la República, que le tocó, digamos, en el haber hecho un fomento muy importante de la educación, ¿no? de haber alimentado con su gobierno lo que podría ser el comienzo del desarrollo de la educación pública, hasta que después se aprueba la famosa Ley 1420, pero todavía con una política respecto de la frontera que no va a ser la política sangre y fuego de Roca,
sino que es la famosa política de Alsina, ¿no? La famosa zanja de Alsina. Y ahí lo que habla Nicolás Avellaneda en una carta a Fermín Rodríguez, con una historia bastante sinuosa en lo político. Era cuñado de Escribano. ¿Saben quién es Escribano? El fundador de Chascomús. Él era uno de los hermanos de Valeriana, que era la mujer de Escribano, que era el fundador de Chascomús. Y claro, digamos que fue un militar, pero con un perfil político muy marcado, pero un perfil político bastante dual, ¿no? Porque aparte vivió muchos años. Entonces fue federal cuando tenía que hacerlo, fue unitario cuando debía hacerlo, y también y tuvo mucho que ver también con la instalación de la fortaleza protectora argentina. En esta carta puntualmente hablan de la colonia San Urbano, que no estaba tan al sur, sino en la zona del Salado, ¿no? Todavía no se había avanzado mucho en la frontera. Bueno, y ahí Avellaneda destaca el buen estado de la colonia y se preocupa por el estado de las cuestiones, de las que se tenía que ocupar tan sinuoso Fermín Rodríguez, ¿no? Bueno, de eso hablan estas cartas, ¿no? El significado histórico de abarcar un periodo que va de la independencia al ingreso a la Argentina moderna. Eso abarca prácticamente, ¿no? 1816, ahí nomás de declarar la independencia. En septiembre, San Martín escribe la carta ya pensando en el futuro, que el futuro era ni más ni menos que cruzar los Andes, libertar Chile y después seguir a Perú para completar la obra de la independencia americana. Y como era tan grande, se tenía que ocupar de todo, ¿no? Se ocupaba desde la gran estrategia militar, valorada en el mundo, hasta de cuántos recados tenía, cuántos caballos, cuántas municiones, cuántos ponchos, cuántas mulas iba a poder contar. Iba juntando de a poco, de a uno. Después, esa carta de ese general Belgrano, que no da la idea de un hombre ya derrotado, porque se está ocupando de las cosas cotidianas de un ejército, pero que indudablemente, viendo que 2 años o un año, casi un año después va a morir, ¿no? Porque la carta es de diciembre del 18, podemos ver en qué estado se encontraría Manuel Belgrano ya protagonizando la gran batalla que era precisamente su vida, ¿no? Muere en 1820, 50 años tenía Manuel Belgrano. La carta de Rosas, preparándose para, como digamos, yo me lo imagino a Rosas en el Río Colorado como tomándose un descanso para su gran obra que va a ser ese segundo gobierno del 35 al 52 y teñir de federal a todo el país, ¿no? Entonces, también ocupándose de la frontera y demás, pero con la cabeza seguramente esperando las noticias y las cartas que llegaban muchas de Encarnación, ¿no? Y Encarnación, que cualquier cosa que podría tocar la figura de su esposo terminaba haciendo de las suyas, ¿no? Como finalmente pasó con la revolución de los libres y demás, de los libres del sur y demás. Y bueno, y finalmente ya con sus dimes y diretes, con sus cosas positivas y negativas, esa generación de la Argentina moderna, ¿no? Con un Nicolás Avellaneda que, preocupado por la frontera, y que recuerden, el final del gobierno de Avellaneda va a ser la federalización de Buenos Aires, que para muchos es en definitiva el triunfo del Estado Nacional sobre las particularidades provinciales. A partir de ahí hay una consolidación del Estado Nacional. El final del gobierno de Avellaneda y la lucha por la federalización de Buenos Aires va a dejar para el ingreso a un país moderno, ¿no? A una Argentina donde Roca, Juárez Selman, Pellegrini, los Sáenz Peña van a terminar gobernando, obviamente con su enfoque en un modelo agroexportador, un poco de espaldas
al país interior, pero en definitiva fue el triunfo del Estado Nacional, que era lo que buscaba. Solo nos resta, creo que, disfrutar de las cartas, mirarlas, apreciar sobre todo el gran valor histórico que tienen y el hecho de que, reiteramos, gracias a la voluntad de una hija de este pueblo, podamos disfrutarlas todos nosotros. Muchas gracias. Fue pensada, digamos, porque hay otras cartas en el museo, hay cartas de O'Higgins, hay cartas de Las Heras también, pero la idea era un poco hacer el contraste entre la carta protocolar del Dios guía usted muchos años, digamos, sí es inserible la palabra, cuando vos hacés la abreviatura, que en realidad no sabía qué quería decir y nos ayudó el Instituto Sanmartiniano, y ya más la cosa entre amigos, porque tanto Belgrano como Avellaneda se despiden de sus amigos, por eso es otra cosa, tal vez afectuosísimo de usted o su seguro servidor. Ella es distinto, digamos, la manera de dirigirse. Después me gustaría comentarles un poco todo lo que fue la cocina de estas cartas, porque previo a poder armar la exhibición al público, nos comunicamos con distintas instituciones que legitiman este tipo de actividades, como el Museo Histórico Nacional, como el Laboratorio de Conservación Preventiva de la Compañía de Jesús, para asegurarnos que fueran cartas efectivamente originales, que las firmas fueran efectivamente de los próceres que estábamos viendo. Y bueno, entonces ahí nos enseñaron un par de truquitos, como por ejemplo, que son todas cartas de, por lo menos estas tres, de fibra vegetal. Tanto la carta de San Martín como la de Belgrano como la de Rosas tienen impresa una filigrana de compañías que se dedicaban a la fabricación de papel en Europa, Inglaterra y España específicamente. Y cuando vimos la carta de San Martín, que yo la veía tan chiquita, yo digo, pobre hombre, qué poquito papel tenía. En realidad el papel está cortado en 4. Entonces eso se sabe a través de ver la filigrana cortada por la mitad y que le faltan fechas. Digamos, justamente la filigrana de la carta de San Martín es un águila esplayada sobre un escudo, así que es bien española ese papel. Y después todo lo que significó, digamos, la conservación, porque yo pensaba que eran manchas de humedad lo que tenían las cartas. Y las cartas en realidad, en esta básicamente se ve, ¿no? Esto en realidad son manchas que se desprenden del papel porque las tintas que se usaban eran todas tintas hechas a base de hierro. Y digamos, el efecto con la humedad hacía que se desprendieran las partículas y por eso quedaron esas manchas que tienen un nombre muy difícil y no vale la pena recordarlo. Lo mismo pasa con la carta de Belgrano. Y que yo pensé que era efecto de la manipulación, que la carta estuviera, digamos, que le estuviera faltando papel. En realidad lo que nos decía la gente del Instituto Belgraniano es la forma de escritura de Belgrano, que seguramente tenía mucha ímpetu al escribir y que por la pluma salían grandes manchones de tinta y que como las tintas están hechas a base de hierro, el hierro hizo corrosión sobre el papel y por eso le falta. Me decía la nena de él el otro día, estaba enojado Belgrano. ¿Viste? Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros fuimos viendo a lo largo del armado de esta muestra y que decidimos ponerle justamente Don Guía de muchos años, en principio porque es lo que le deseamos a todos, ¿no? Que Dios los guíe permanentemente, el Dios de cada uno, y mostrar, como bien decía Fabián, qué pasaba del otro lado, es decir, porque no tenemos estas respuestas, porque vaya a saber qué le contestó su comandante general de artillería. San Martín hacía muy poco que era padre, su hija nació un 24 de agosto, y casualmente San Martín posó solo 4 veces en la historia. Una fue en 1818,
digamos, en el medio de esta carta y lo que fue el cruce de los Andes a los 40 años. Pues en 1818, 1825, después se le hicieron 2 daguerrotipos y finalmente su hija, en base a esos daguerrotipos, hace esa imagen de San Martín Grande que todos hemos visto en los manuales. Digamos, son todas esas cosas que uno va encontrando y que te va llevando a la investigación de la carta, querés saber más. De hecho, no sabemos más que todo lo que sabemos. Sabemos que el comisario accidental de guerra era el cuñado de él. No sabemos cuál habrá sido la respuesta, le habrá llegado o no le habrá llegado los armamentos que pedía. Así que bueno, en principio las cartas tienen que estar expuestas a, digamos, no tienen que estar expuestas a radiaciones solares. Por eso es que las luces están apuntando a las paredes y bueno, y por supuesto evitar la manipulación, pero como es la última vez que van a salir, ¿no es cierto? No pasa nada. Así que bueno, era eso nada más lo que quería agregar un poquito a la muestra, y justamente esto que dijo Fabián, recorrer a través de lo epistolar diferentes periodos que nos llevaron a lo largo de nuestra historia. Eso nada más. Muchas gracias. No, gracias.